Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CoJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con la parte 4 del curso de novato a Web Developer Profesional. Y en este video les voy a hablar sobre formularios de HTML5 y pues bueno, vamos a comenzar. Y bueno, yo ya creé la nueva carpeta para este video, la carpeta video 4. Creé dentro de un archivo de estilos, Style CSS, con el estilo básico, con un fondo gris en mi body y una estructura básica de HTML. Déjame hacer más grande esto. Y bueno, el día de hoy vamos a ver o vamos a crear unos formularios eh, bastante interesantes. Entonces, para crear un formulario nuevo, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la etiqueta form. Y todo lo que esté dentro de la etiqueta form necesita, o bueno, todos los elementos que pongamos en form van a formar parte de ese formulario. Es decir, que cuando nosotros enviemos los datos, todos los elementos que estén dentro se van a enviar. Si tenemos un elemento por fuera de la etiqueta form, entonces no va a formar parte de ese formulario. Y bueno, lo primero que voy a hacer son poner algunos divs para cada elemento. Vamos a hacer un registro de candidatos, por ejemplo, a empresas, personas que quieren aplicar una vacante, por así decirlo. Entonces voy a escribir el primer div. Este simplemente va a ser el título. Este va a ser registro de candidatos. Bueno, mi segundo div va a ser el nombre de este usuario. Y bueno, aquí yo voy a empezar a utilizar etiquetas relacionadas a formularios. Y bueno, la primera que vamos a utilizar es input. Y esta es para crear elementos de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, para escribir el nombre de la persona, nuestro type por defecto o el tipo que podemos utilizar es tipo texto, tipo text. Y le tenemos que asignar un nombre. Entonces, el name normalmente debe ser un nombre descriptivo relacionado a ese campo. Entonces, en este caso, le voy a poner el mismo name, que se refiere al nombre de la persona. Y como buena práctica, es bueno poner siempre un ID, que de igual manera puede llamarse igual que el name o distinto, pero que sea relacionado. ¿Esto para qué? Para que, por ejemplo, nosotros podamos agregar labels. Por ejemplo, podemos hacer un label y aquí podemos hacer for name. Este for quiere decir que este label va a ser para el ID name. Y entonces aquí ya ponemos, por ejemplo, nombre, dos puntos, label. Esto normalmente nos sirve para la cuestión de usabilidad y de accesibilidad. Entonces es bueno siempre nosotros utilizar la etiqueta label que haga referencia a un input o a un elemento que tengamos nosotros por medio del ID. Y bueno, de aquí en adelante voy a empezar a copiar estos mismos elementos para no tardar tanto. Y bueno, el segundo va a ser el last name. Y bueno, como ven, el for va a ser last name y también nuestro ID. Y bueno, aquí vamos a poner apellido. No, el nombre, el name, perdón, del formulario no necesariamente tiene que ser igual al ID y al for. Puede ser distinto. Pueden ustedes simplemente poner, por ejemplo, surname o lo que quieran, pero el for y el ID tienen que ser iguales para que hagan referencia. Ok, entonces de aquí vamos ahora a crear nuestro campo para correo electrónico o email.
Y ahora, en este correo o en este tipo de elementos en HTML5 ya existe un tipo email. Entonces, si nosotros escribimos aquí type email, lo que va a pasar es que ahora Chrome automáticamente va a validar que el correo electrónico que escribamos sea correcto, que es decir, que tenga una arroba, que tenga un dominio, etc. Entonces aquí simplemente escribimos email. Supongamos que ahora queremos que el usuario tenga una contraseña. Entonces tenemos que crear un elemento tipo password. Y para eso, déjame poner name, password. Y para eso en el type existe también un elemento de type password, el cual va a hacer que nuestro elemento, cuando nosotros escribamos en el input, nos ponga el texto con asteriscos o con ciertos caracteres que escondan el password actual que estamos escribiendo. Vamos ahora a crear un formulario para el teléfono. Y este también tiene su propio tipo. Y es un tipo tel, de teléfono. Y bueno, básicamente también ahí nosotros después podemos agregar ciertas validaciones o cierto formato que queramos incluir en nuestro documento o en nuestro formulario. Y bueno, después del teléfono podemos tener, por ejemplo, radio buttons para validar, por ejemplo, el género. Y este voy a poner un salto de línea por acá para que lo baje. Y bueno, aquí simplemente en vez de tener un type text, vamos a tener ahora un tipo radio. Y a este tipo radio le ocupamos pasar un valor. Y para eso se lo pasamos con el atributo value. En ese caso le voy a pasar una H si es hombre. Pero si se fijan aquí también podemos tener un label for male. Ponemos hombre. Entonces este ID que tengo acá, en vez de que sea gender, va a ser male. Y bueno, realmente este género, como no lo vamos a poder relacionar a un elemento directamente y no podemos repetir IDs, lo más apropiado es que a este le pongamos, por ejemplo, un strong, simplemente para que lo pongan negritas. Y los que sí vamos a conectar, por así decirlo, va a ser el male para hombre y el female para mujer. Okay. Y si se fijan, para que funcione este tipo de elementos, necesitamos nosotros tener el mismo nombre en ambos para que pueda hacer el cambio del radio. Bueno, aquí en el valor me faltó cambiar la M de mujer. Y el nombre son iguales, pero los IDs tienen que ser distintos. Entonces, si queremos ir viendo cómo se ve nuestro formulario, voy a abrir por acá el documento. Entonces, más o menos así es como se va a ir viendo nuestro formulario hasta el momento. Se fijan, bueno, ya podemos escribir aquí cualquier cosa. En la contraseña, como les decía, pone ciertos caracteres. Igual el teléfono, es un tipo especial. Y aquí en el radio, cuando cambiamos la selección, siempre hace el cambio y no quedan con los dos. Porque, por ejemplo, si los nombres fueran distintos, supongamos que el otro se llama gender 2. Si yo elijo este y después este, es como que no hay relación entre los dos
y va a marcar cada uno como una selección distinta. Entonces por eso es importante que le pongamos siempre el mismo nombre. Y bueno, ahora vamos a ver los elementos select. Y en este vamos a suponer que voy a pedir el país. Este sí le podemos poner un label. Ok. Y ahora para tener una lista o un select, una lista de elementos, nosotros utilizamos la etiqueta select, le pasamos el ID, que en este caso sería country, y hay otro parámetro que se llama size, que por defecto es 1, es el tamaño en el que se va a mostrar cada elemento. Si tenemos uno, nos va a mostrar un elemento a la vez. Si lo incrementamos, ahorita les voy a mostrar cómo es que se va a desplegar. Y dentro del select necesitamos nosotros ahora otros elementos llamados option. Estos options nosotros podemos pasarlos así directamente, por ejemplo, con texto. Y funcionaría, por ejemplo, si yo actualizo aquí, el select me va a poner cada uno. Si yo incremento el size, por ejemplo a 2, vamos a ver que ahora mi lista me muestra 2 elementos primero. Si lo aumento 3, entonces me va a mostrar los 3 y directamente yo los puedo ver. Y por defecto, si no le agregamos ningún size, tiene 1, que es como se maneja normalmente. Ahora, supongamos que si queremos grabar o enviar, en vez de que mandemos esta cadena de México, queremos mandar más bien como el código o cierto código del país en vez de toda la cadena. Hay una opción en el option que se le puede pasar un value. Por ejemplo, aquí le pasamos MX para hacer referencia a México. Aquí le podemos pasar US haciendo referencia a Estados Unidos. Y después le podemos pasar K haciendo referencia a Canadá. Entonces, cuando alguien seleccione, por ejemplo, Canadá y envíe los datos, realmente el valor que vamos a estar recibiendo va a ser CA. Ok. Y ahora vamos a tener, por ejemplo, un campo de experiencia, donde el usuario puede decir la experiencia que ha tenido en sus trabajos anteriores, etc. Aquí también lo podemos enlazar a un label. Un salto de línea. Y este va a ser un text area, puesto que yo quiero que ahora el usuario escriba un poco de más texto y me dé información más amplia. Entonces, se fijan, aquí el usuario ya puede escribir. El navegador es como que por defecto te permite hacer un resize del text area. De ahí vamos a ver ahora los checkbox, los tipos checkbox. Estos tipos checkbox nos permiten seleccionar más de una opción. A diferencia del radio, el radio únicamente te permite elegir una opción de múltiples. Y el checkbox es que como que tú puedes elegir varias. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, tecnologías que maneja el usuario o el candidato. Este me parece que también lo podemos hacer con un strong, puesto que va a ser similar al del radio, donde realmente el label va a enlazarse por cada elemento. Y bueno, aquí simplemente escribimos un name
Si nosotros, aquí fíjense algo curioso que ahorita van a ver. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí un tipo checkbox y le tenemos que poner un value. Por ejemplo, voy a poner aquí React y bueno, aquí le podemos poner un ID que se llama React. React.js. Vamos un poquito más chiquito el otro porque tenemos un montón, ok. Perfecto. Pero ahora, fíjense que lo que va a pasar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero mandar varios valores a la vez? Por ejemplo, voy a tener 4 tecnologías. Node. No sé qué otra jQuery, por ejemplo. También lo puedo cambiar. Angular, Node y jQuery. Puede ser así o podemos darle Enter, igual para que no se amontone, sea más legible. Como quieran lo podemos hacer. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si por ejemplo, a ver, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el checkbox como tal. Y se fija, podemos elegir varios. De hecho, aquí podemos agregar saltos de línea, como para poner uno después del otro. De esta manera. Pero ahora, para nosotros poder mandar estos valores como tal, en el name tenemos que hacerle un pequeño cambio. Y es que nosotros tenemos que armar un array. Bueno, para las personas que no son técnicas y no se les haga conocido este término de array, bueno, en programación, en cualquier otro lenguaje, un array es un conjunto de elementos o de variables, o más bien es una variable que está dividida en memoria por varios valores. Pero bueno, no quiero complicarme tanto, voy a hacerles un pequeño script en PHP para que podamos recibir los valores y vean a lo que me refiero de cómo es que reciben los valores. Pero bueno, lo que ahora deben de entender es que en el name debe tener el mismo nombre y le tenemos que agregar esto al final del name. Y esto lo que va a hacer es hacer que cualquier valor que nosotros seleccionemos de estos checkbox los va a introducir en el array technologies o en la posición de memoria technologies que nosotros enviemos y lo vamos a recibir como un array. Es decir, bueno, no quiero meterme tanto en cuestiones técnicas porque este curso lo quiero llevar bastante tranquilo, pero les voy a enseñar un poco después cómo es que se reciben estos valores. Y por último, vamos a tener un botón donde nosotros enviemos, de hecho aquí lo tendré que poner en un div, le vamos a poner por ejemplo submit. Y aquí va a tener un input, name, register. Este tipo o el type va a ser submit para enviar el formulario, enviar los datos. Y el valor va a ser registrar candidato. Ok. Entonces, si nosotros observamos el formulario, vemos que ya tiene forma. Digamos que ya podemos completar el registro de alguna manera con estos valores. Pero digamos que el estilo no es muy agradable.
Entonces podemos hacerle algunas mejoras. Y bueno, para eso nos vamos a nuestra hoja de estilos. Y lo primero que vamos a cambiar es el tipo de letra de todo nuestro body. Y bueno, para esto le vamos a asignar un Arial, por ejemplo, después una Verdana y un sans serif. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El font family normalmente pueden ser una, dos, tres o más fuentes que tengamos en nuestra computadora instaladas. Las más comunes, lógicamente, son estas tres: Arial, Verdana, sans serif. Pero ¿qué es lo que hace CSS? Primero busca el Arial en nuestra computadora. Si en algún momento nosotros no tenemos esta fuente instalada, que lo dudo realmente, pero supongamos que fuera otra fuente distinta, si no la tenemos instalada o si no está cargada como una fuente que nosotros hayamos cargado, por ejemplo, de Google Fonts, o que nosotros hayamos cargado con FontFace, si no existe en nuestro servidor y no encuentra la primera fuente, se brinca a la segunda. Y hace exactamente lo mismo. Si la encuentra, entonces utiliza esta. Si no la encuentra en el sistema, en tu computadora o en el servidor, entonces pasa a la última. Y ya, si la última tampoco la encuentra, entonces utiliza la fuente que tenga por defecto en el sistema. Y bueno, ahora vamos a afectar directamente la etiqueta form. Le vamos a poner un fondo de color blanco. Y bueno, para los que investigaron los colores hexadecimales saben que el FFF es blanco. Le voy a decir que tenga un border, un pixel solid. Alguien que me diga de qué color es ese. A ver si es cierto que estudiaron. Que esté centrado el elemento. Esto quiere decir margin 0 auto. Que centre nuestro elemento. Si quieren lo voy a ir actualizando acá. Bueno, se fijan, el formulario que yo tengo es un elemento tipo bloque. Por eso ven que toma el 100%, ven que toma el 100% de mi página. ¿Sí lo ven? Pero supongamos que yo quiero limitar el tamaño del width de mi elemento a 600 píxeles, por ejemplo. Y como ya lo centré, como está centrado, ven que queda centrado justo en medio, pero tenemos un problema, que cuando tenemos nuestra pantalla menor que los 600 píxeles, es como que no, como que se queda fijo y nos hace un scroll abajo. Si quisiéramos quitar esto, lo pudiéramos cambiar esto a porcentajes, por así decirlo, cambiarlo a un 80% de nuestra página. Si yo actualizo, entonces ven que ahora mi formulario se adapta al tamaño de mi página, y cuando yo lo resiseo o lo cambio, también va adaptándose al 80% de la página. Entonces lo voy a poner al 90 para que tenga ciertos márgenes. Y bueno, y también voy a agregarle yo un padding, que el padding básicamente es el margen interno, por así decirlo, que va a tener. Si se fijan ahorita, todos los elementos o los textos están pegados al borde del formulario, y cuando yo le agrego un padding, vean lo que pasa, le agrego un espacio o un margen interno, quiere decir del borde hacia adentro, a mi caja del formulario. Cuando ustedes ponen un margen, por ejemplo margen de 20 píxeles, el margen que les agrega es del borde hacia afuera, ¿sí? Igual ese tema lo podemos ver más adelante con mayor detalle. Y bueno, por ejemplo acá nuestro H1 tiene bastante margin, que está tomando bastante espacio arriba. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es afectar directamente a nuestra etiqueta H1 y quitarle el margen que tiene con margin 0. Voy a poner esto mitad y mitad para que podamos estar viendo los cambios.
Entonces ya lo moví un poco hacia arriba. Ahora todos mis divs, se fijan, estoy modificando directamente las etiquetas como tal. Entonces, si no, tuviera que hacerlo clase por clase y digamos que sería un poco más tardado. Pero, por ejemplo, aquí en los divs yo le puedo decir que me agrega a todos los divs un padding de 10 píxeles para separarlos un poco, puesto que están unidos o juntos uno después del otro. De esta manera le damos un poco de espacio a nuestro formulario y ya se empieza a ver un poco mejor. Aquí le podemos decir que en los label le agregue un font weight o un peso específico a nuestra fuente. Y aquí podemos tener varias opciones. Por ejemplo, podemos poner font weight y podemos poner directamente bold o negritas. Y lo que va a hacer es que a los label le agregue una negrita. O puede ser que lo escribamos con número. Por ejemplo, 700 equivale también a una negrita. Pero por ejemplo 400 equivale a normal. Ven que ya se quita. Pueden poner 400 o pueden poner aquí normal. Y sería exactamente lo mismo. Y 100 equivaldría a lighter. Pero bueno, eso ya también depende si la fuente que están utilizando tiene estas versiones del weight o del peso de la fuente. Pero normalmente podemos escribir en número y funcionaría exactamente igual. Ahora, si se fijan, estamos afectando la etiqueta label, que realmente incluso está afectando también a las opciones tanto de mi checkbox como de mi radio. Pero supongamos que no quisieran que eso sucediera. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros decir que a los labels que tengan esos valores no los afecte? Muy sencillo, hay un selector especial de CSS donde nosotros podemos poner el nombre de la etiqueta, en este caso label. Después entre corchetes ponemos el nombre del atributo, en este caso es for. Recuerden el atributo for que tenemos acá. Y el valor que queremos encontrar, por ejemplo le voy a poner for male. Y a él le digo que el font weight sea de 100, por ejemplo. Entonces, si yo actualizo, fíjense en este de hombre, ven que le quitó las negritas a este label de hombre específicamente porque está haciendo match con este for y este valor. Se fijan, directamente el for pones igual y directamente el texto que tiene sin comillas dobles y sin nada. Si ustedes ponen comillas dobles, vamos a ver si funciona. También lo pueden hacer con comillas dobles. Y aquí podemos copiar esto y pegar varias veces y estar incluyendo todos los labels que queramos quitar esas negritas. A ver, me parece que esta última coma no le gustó. Ahí está. Entonces, se fijan, ya quitamos hombre y mujer, ya quitamos las negritas. Tendríamos que hacerlo también con las tecnologías. Nada más déjame ver cómo las nombré. Angular, React, Node, jQuery. Ok. Y la última le quito la coma. Okay. Entonces de esta manera ya quitamos las negritas en todas nuestras opciones o nuestros valores que queríamos quitar esos valores. Y bueno, ahora lo último que me queda hacer es que en el text area posiblemente queramos escribir bastante texto, entonces necesitamos modificar eso. Y voy a escribir aquí text area.
y le voy a modificar el alto, que va a medir 140 píxeles, y mi width, que va a medir 300 píxeles. Esto es simplemente para hacerlo un poco más grande y que nosotros podamos escribir. Ahora, como les comentaba, hay una forma de enviar datos en nuestro formulario, en nuestra etiqueta form. Hay dos atributos esenciales. El primero se llama action, que básicamente es el atributo donde vamos a especificar a qué archivo o a qué ruta es donde vamos a mandar la información de nuestro formulario. Voy a crear unos archivos muy pequeños de PHP, únicamente para que veamos las variables que mandamos y entiendan lo que les comentaba al principio de los arrays. Y hay otro que se llama method. Este variable method recibe dos valores. Puede ser get, que de hecho get es por default, como está seteado. Si ustedes no escriben method, por defecto toma get, o post. Ahorita les voy a explicar las diferencias. Pero bueno, esto que voy a hacer de PHP no es necesario que ustedes lo hagan, pero si lo quieren hacer, les recomiendo que instalen, si tienen Windows o Mac o lo que tengan, hay un software que se llama XAMPP, XAMPP. Este lo pueden descargar para Windows, Linux o Mac. Hay varios software que les instalan Apache, PHP, MySQL, etc. Este es el más conocido, pero también hay otro que se llama WAMP, que es más enfocado a Windows, WAMP Server, que es este de por acá. Y para Mac, me parece que, bueno, para Mac pueden usar el XAMPP o también hay uno que se llama MAMP. Creo que sí, MAMP, ok. Y cualquiera de los tres que ustedes instalen, les va a generar un localhost. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar. Yo creé dos archivos en htdocs y se llaman post.php y get.php. Les repito, esto ustedes no lo tienen que hacer, esto es meramente demostrativo para mostrarles cómo es que se mandan los datos. No les voy a enseñar PHP lógicamente ni nada, únicamente quiero mostrarles que el formulario envía correctamente los datos y de qué manera es que se visualizan. Y bueno, este archivo de post simplemente abro una etiqueta PHP, coloco una función que se llama var-dump para que me muestre todo el contenido que tenga la variable $sign o signo de dólar-post mayúscula, que esta es una variable especial de PHP para recibir los valores enviados de formularios por el método post. Y el método get hace lo contrario, simplemente, bueno, hace lo mismo, pero utilizando la variable -get con mayúscula. Es lo único que tienen que saber. Esto lo grabé en mi htdocs. Ustedes seguramente lo van a tener en unidad C, XAMPP, diagonal htdocs, o si instalan WAMP, lo van a tener en la carpeta www. Pero bueno, si lo quieren hacer, no es necesario que lo hagan, lo repito. Para las personas que no estén entendiendo mucho, no se preocupen, no lo tienen que hacer. Pero únicamente se los quiero mostrar para que vean cómo es que funciona. Y bueno, lo que tenemos que hacer básicamente ahora es en nuestro action. Yo tengo mi servidor de Apache funcionando en localhost. Entonces simplemente voy a escribir http:// localhost post.php, que es el archivo que creé para recibir los datos por medio del método post. Y yo tengo que especificar aquí el atributo method pasándole post. Entonces, si yo actualizo, yo por ejemplo escribo aquí Carlos Santana, correo carlos@milksoft.com, cualquier contraseña, cualquier teléfono, pongo nombre, por ejemplo país, le pongo México,
cualquier experiencia, le pongo las tecnologías que sé usar y le voy a dar registrar candidato. Entonces vean lo que va a pasar. Cuando yo envío estos valores en PHP en este caso, o puede ser en Node.js, en cualquier otro lenguaje que ustedes quieran, o en cualquier otro servidor, cualquier otra tecnología. Yo lo hice con PHP porque es lo más rápido para mostrarles estos valores y simplemente miren lo que les muestra. Los valores los recibe en un array, como les decía, que este array básicamente es una variable con muchos valores en memoria, por así decirlo. Y bueno, cada posición representa un campo que nosotros mandamos o el elemento. Por ejemplo, el primer name hace referencia al name, este de acá. Last name hace referencia al name, last name. Email, email. Password, a este password de acá. Este phone es el name phone. El género o el gender es este de acá, gender. Y si se fijan, me regresó H, puesto que mi value lo tiene aquí el H. El select, fíjense lo que pasó aquí. Si se fijan aquí de gender, se brincó a technologies, a las tecnologías. Pero ojo, no me mandó el valor ni del country, del select, ni del text area. ¿Alguien supo cuál fue mi error? Si se fijan, mi select y mi text area no tienen un campo o un atributo name. Es por eso que si nosotros no tenemos un atributo name, no vamos a poder mandar estos valores. Para arreglar esto, entonces tenemos que ponerle aquí name, country, y a mi text area también name, experience. Entonces si yo me voy atrás, actualizo, bueno, aquí le voy a poner en mundo, y aquí nada más ahora voy a seleccionar Angular. Entonces, si se fijan ahora, ya me está mandando ahora el country, porque ya le agregué el name country a mi select, el experience, la experiencia en el text area, me manda aquí el texto o la mundo. Y fíjense que las tecnologías o el technologies, como es un array, o especifiqué que es un array, me manda en la posición 0 el valor que yo puse, en este caso Angular. Si yo, por ejemplo, selecciono Node.js, React y vuelvo a mandarlo, se fijan, los valores me los manda en un array escalar de posición 0, 1 y 2. Entonces, de esa manera es como podemos obtener varios valores utilizando checkbox, en este caso del lado de PHP. Ahora, este es el método post. Si se fijan, nosotros estamos viendo los valores, incluso sin protección, por ejemplo, el password, o el password creo que tampoco tiene el name, entonces ¿por qué no lo mandó? O no le puso nada. Pero bueno, el password, si se fijan, lo manda sin cifrar. Si se fijan, yo aquí, o sea, realmente en el formulario me aparecen con asteriscos o con puntitos, pero cuando yo mando el formulario, realmente este password no está protegido, no está cifrado. Entonces, hay muchas maneras de cifrar los datos antes de enviarlos, o puede ser que en el servidor se haga el cifrado. No vamos a entrar en mucho detalle en eso por ahora, pero para que no crean siempre que sus datos son o están muy protegidos. Por eso es importante tener conocimientos en seguridad, pero bueno, no los quiero todavía involucrar en esos temas y no los quiero confundir más. Y bueno, ahora vamos a cambiar a nuestro archivo get, ahora utilizando el método get. Ahora, la diferencia entre post y get es que post manda los datos
por medio de headers directamente en nuestro request, pero el get, fíjense lo que hace. El get lo que va a hacer es mandarnos los datos por medio de la URL. Entonces, si yo actualizo o si yo envío aquí, no sé si notan acá arriba en la URL que, por ejemplo, me pone name, me pone get.php, signo de dólar, perdón, signo de pregunta, name igual a Carlos, que es el valor que estoy recibiendo acá, last name igual a Santana, email tal cual, password tal, experiencia tal, y ven que también agrega unos ciertos códigos. Por ejemplo, este porcentaje 40 representa al arroba, puesto que no lo puede mandar como tal en la URL. Ahora, el problema de este tipo de datos o este tipo de envío de datos por medio de GET es que alguien puede entrar directamente a la URL y cambiar los valores. Por ejemplo, en vez de Carlos puede poner, no sé, Rodrigo, por ejemplo. Y si él actualiza, afecta directamente el nombre o algún valor que yo mande. Y digamos que puede ser peligroso si no se sabe utilizar adecuadamente este tipo de forma de enviar los datos. Pero bueno, esa es la diferencia principal entre el método get y el método post. El método get envía los datos por URL y el método post envía los datos por headers, que no se ven directamente o no los podemos ver en la URL directamente. Normalmente el método get se utiliza, por ejemplo, para búsquedas, para cuando queramos hacer búsquedas, por ejemplo en Google o cualquier cosa, o en YouTube me parece, o por ejemplo, bueno, supongamos en YouTube que buscamos algo. Si por ejemplo buscamos PHP, ven que acá arriba ellos agregan la variable search-query igual a PHP. Entonces ellos están haciendo uso del método get para mandar este formulario. Entonces esa es la diferencia y este es su valor. Entonces, por ejemplo, yo aquí directamente puedo modificar la URL y va a afectar a la búsqueda. Por ejemplo, yo puedo poner PHP 5. Se fijan, afecta acá al input directamente desde la URL. Entonces tienen que tener cierto cuidado con eso. ¿Por qué? Porque se presta también a que puedan hacer inyecciones de código o cuestiones ya más técnicas de seguridad y puedan incluso hackear nuestros sitios si no tenemos la seguridad adecuada. Y pues bueno, les quiero dejar las preguntas de este video. Se las voy a poner aquí en el cuadro de experiencia. Y bueno, la primera va a ser: ¿cómo validas que el patrón del teléfono sea XXXX o cualquier número? XXXX y 4 más X con HTML5. La segunda pregunta, déjame incluso hacerlos un poco más grande acá, es: ¿cómo limitas a que un input tipo texto solo pueda tener un máximo de 20 caracteres? Otra pregunta: ¿de qué manera puedes insertar un video MP4 en un documento HTML? La pregunta 4: ¿de qué manera
podrías cargar la página www.codejobs.biz dentro de tu documento HTML. Quiere decir que rendericen codejobs.biz dentro de su página, una porción de la página. Investiguen bien cómo lo pueden hacer. Y por último va a ser un pequeño ejercicio que dice: crea una estructura HTML de un sitio web que tenga un header, un navbar, un sidebar y un footer, utilizando etiquetas semánticas de HTML5. Bueno, estas van a ser las 5 preguntas de tarea, o los 5, bueno, 4 preguntas y un ejercicio de tarea para este video. Me faltó explicarles nada más una cosa. Por ejemplo, en el correo electrónico, cuando nosotros, por ejemplo, queremos tener una muestra de cómo sería un correo electrónico correcto, por ejemplo, si tenemos un placeholder o este atributo placeholder, nosotros podemos poner tu nombre @tudominio.com. Entonces, si nosotros guardamos esto, bueno, aquí les dejo un poquito las preguntas, voy a copiar para que no se pierdan. Si yo actualizo, ven que aquí en el email me pone tu nombre @tudominio.com, y cuando yo empiezo a escribir es como que ya cambia o ya podemos reemplazar ese valor. Pero cuando no tiene ningún valor, por defecto me pone tu nombre @tudominio.com. Ahora, nosotros también podemos, por ejemplo, si queremos seleccionar por defecto el género que esté seleccionado hombre, podemos tener, por ejemplo, aquí en el input de tipo radio, podemos agregar el atributo checked, simplemente sin ningún valor. Y bueno, se fijan, bueno, aquí si yo actualizo, ven que por defecto hombre ya está seleccionado. Si igual si yo lo cambio y actualizo, ven que por defecto selecciona hombre. También en el select puedo yo, por ejemplo, tener seleccionado por defecto Estados Unidos con el atributo selected. Si yo actualizo, ven que ahora por defecto el país Estados Unidos lo toma por defecto. Y de igual manera en los checkbox yo puedo tener, por ejemplo, seleccionado React con checked y Node.js, por ejemplo. Así nada más. Entonces, se fijan, automáticamente voy a tener estos valores seleccionados por defecto. Y pues bueno, les dejo acá otra vez las preguntas para que no las pierdan. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado este video. Yo creo que ya para el siguiente video vamos a desarrollar o hacer un pequeño diseño de maquetación ya para desarrollar un sitio y poder maquetar con CSS y con divs. Y pues bueno, si tienen cualquier duda, por favor no olviden usar la sección de comentarios. Y también les extiendo la invitación nuevamente a la comunidad de Slack de CodeJobs. A los que se quieran unir, simplemente dejen su correo electrónico en los comentarios y yo les voy a mandar una invitación. En esta comunidad van a poder encontrar personas como ustedes que tienen experiencia en diferentes tecnologías. Entonces, si ustedes tienen alguna duda específica en cualquier tema, ya sea React, ya sea Node, ya sea HTML, etcétera, pueden preguntarla ahí y entre todos nos ayudamos. O incluso tenemos un canal de empleos donde frecuentemente están agregando vacantes y pueden conseguir algún empleo por ahí también. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo. No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chao.